Las maldiciones vuelven a sobrevolar las aulas del Colegio Invisible. Pero en esta ocasión, se trata de malos augurios, historias terribles, argumentos con consistencia real, que hacen que dichas maldiciones sean tomadas muy en serio. Y es que muchos creen que la catástrofe ocurrida en la localidad colombiana de Armero o en la casi legendaria Pompeya, ambas destruidas por la fuerza de un volcán, o las malas vibraciones que parecen condensarse en la peruana Casa Matusita o en la californiana mansión Winchester, no son producto de la casualidad. A veces hay que acudir a las leyendas para encontrar ese desencadenante que logró que el poder de la creencia finalmente se haya hecho realidad. Iniciamos viaje. Joder, qué susto. ¿Pero qué hace un búho dentro de esta casa, Laura? Pues ¿qué quieres? Está abandonada y seguro que además de ser un lugar perfecto para anidar, hay 1000 formas de entrar en ella. Pues bueno, pues era eso, pero sinceramente yo sigo diciendo que a mí me gustan más los temas que tienen que ver con la historia, porque a mí estos tuyos me generan demasiada tensión. Pues vaya hombres más delicados que tenemos hoy en día, madre mía. Pues chica, lo que se estila, ¿qué quieres que le hagamos? De todas formas, a mí esto me da muy mal rollo. Este sitio tiene demasiada tela de araña. ¿Y lo guay que es que te suba la adrenalina? Ya, sí, bueno, vamos a ver qué opinan estos, porque todavía no sé por dónde andan, a ver si se los ha comido la casa. De todas formas, ¿qué sonido más poco acogedor tiene ese reloj? Y, oye, ¿no estás oyendo unos pasos? Parece que has quedado con alguien. ¿Hay alguna sorpresa aquí esperando? Porque es que se oyen pasos ahí arriba. Que yo sepa, a ver, sí, yo oigo también los pasos, lo que pasa que no sé, parece como si alguien se estuviera acercando a la puerta que hay al final de la escalera, ¿no? Mira, acabas de recordar a una de esas películas, vamos, para mí era una de mis películas favoritas. Sí, de las mías. Pues te digo, a pesar de que justo en este momento no es precisamente lo que más me gustaría recordar. Parece que se han parado justo delante de la puerta, ¿no? Y creo que están abriendo. Joder, qué susto me habéis dado. Estábamos oyendo unos ruidos abajo y ya pensábamos que era la casa que nos estaba preparando uno de estos caliditos recibimientos. Sí, cálido. Yo de todas maneras voy a empezar a traerme, ya que vosotros traéis grabadoras y estas cosas para experimentar, voy a traer yo el 3 en 1 y un par de herramientas para arreglar aquí algunas cositas en una de estas casas. Todo con tal de cargarte el misterio, el romanticismo magia, y el ambiente. No, nada, fuera chirridos, ¿para qué? Si tenemos un buen 3 en 1. Bueno, pues en fin, advertimos ya que este lugar pues se las trae, pero ya que estamos, vamos a ponernos cómodos dentro de lo posible, porque ya sabéis que a mí los asientos mugrosos me encantan, así que venga, vamos a sentarnos un poquitín y hablamos de lo que hemos venido a hablar. Bueno, pues pese a la incomodidad de la historia que tiene este lugar y de la que ahora os vamos a hablar, no os preocupéis, o quizás sí, ir preocupándonos, porque realmente la historia se las trae, como decimos. Os diré que Lima es una de mis ciudades favoritas y en su centro se encuentra este lugar al que hay que decir que muy poquitos se acercan. Se encuentra concretamente en el cruce de las calles Garcilaso de la Vega y España, y muy poquitos, desde hace ya décadas, pasan por esta esquina porque su historia de drama, de tragedia, también por supuesto de misterio, pesa como pocas. Estamos en la Casa Matusita. Laura, para que nuestros oyentes se hagan a la idea, ¿desde cuándo se considera esta casa un lugar maldito y, lo más importante, por qué? Pues fíjate que yo tengo una conocida que es de allí y te cuenta que nadie que ella conozca quiere pasar por delante de esa casa, que les genera auténtico pavor. Y es que la historia nace en 1753, es cuando se supone que nace la maldición, ¿no? Y es que cuentan que Parvane Derbaspá, que era una mujer persa que llegó a la capital peruana, decidió pues vivir en una casa como cualquier otra, una casa en este caso de 2 pisos, una casa que sí que es verdad que exteriormente es bonita. Y ella lo que hacía era un poco peculiar para la época, es decir, ella actualmente diríamos que era una especie de curandera porque se dedicaba precisamente a curar enfermedades complicadas y pues en aquella época eso no estaba precisamente bien visto, se la consideró una hechicera. De hecho, se la acusó de practicar magia negra y ocultismo. Fue, de hecho, en 1754 cuando la Santa Inquisición la apresa y la condena a muerte. Cuentan que fue torturada hasta el punto de aceptar ser seguidora del diablo y que evidentemente no lo hizo por gusto y ganas, sino porque no le dejaron más opción que porque le estaban apretando las tuercas, ¿no? Que se dice vulgarmente. Efectivamente. Como ocurre en estos casos, pues cuando alguien le aprieta las tuercas, como bien has dicho, esta mujer decidió antes de morir lanzar una maldición sobre esa casa ubicada precisamente, como decías, en la esquina de la Avenida España.
No podemos confirmar realmente a nivel estadístico, a nivel legal, la información, porque resulta que en 1813 el lugar donde se encontraba la Santa Inquisición fue atacado y los archivos se perdieron. Sin embargo, el dicho popular, el pueblo, sostiene que esta historia es real. Una vez muere esta mujer, cuentan que desde ese momento la casa ya nunca más ha estado en paz. Se empiezan a oír gritos, susurros y ocurren cosas de lo más extrañas e inquietantes. De hecho, la gente no puede vivir en ella. Cuentan que es una casa maldita, como podríamos hablar, por ejemplo, de Cadarío, que bien conoces en Venecia, ¿no? Sí. Es otro de esos edificios malditos que no se deja ser habitado, ¿no? Una de las leyendas más conocidas fue cuando el empresario que tenía la casa comenzó a ver sombras y dicen que enloqueció y atacó a sus empleados. Tanto fue el ataque por parte de este empleador, tan violentos eran los hechos que hacía con sus empleados, que estos llegó un momento que hartos decidieron acabar con él. Y no se les ocurrió otra cosa que descuartizarlo. Bueno, en fin, parece que no le quedó al pobre hombre más remedio que morirse, ¿no? El caso es que intentaron quemar la casa para hacer desaparecer los rastros, pero curiosamente parece que la casa no se dejaba quemar. Es una de las cosas que la gente cuenta como realmente simbólica de que la casa está maldita, ¿no? De que la casa no parece de este mundo. De hecho, los asesinos fueron apresados y cuentan que acabaron en un manicomio, de hecho. Otro mito habla también, por ejemplo, de un supuesto patrón que fue asesinado también por ser un maltratador, en este caso con sustancias alucinógenas. Cuentan que durante la cena se les puso la droga en la comida y que afectó a toda la familia, que los empleados se quedaron fuera esperando a que el terror que se estaba generando en el interior terminase. Cuando hubo silencio entraron y la escena era dantesca, porque de hecho toda la familia estaba muerta, desangrada y acribillada. Cuentan que el alucinógeno hizo pues que realmente aquello se convirtiera pues en una auténtica masacre. La imagen, dicen, era tan absolutamente impactante que los empleados, sintiéndose culpables, decidieron suicidarse después. O sea que bueno, que también una historia de lo más macabras, ¿no? Esto me recuerda a mí a Rose Red, o sea, totalmente. La película de Stephen King, película y libro. No, pero es que hay todavía historias más macabras en esta casa. Cuenta la leyenda que una familia japonesa remodela la casa, se instala allí en 1873 y el padre llega un día a la casa y encuentra a su esposa con su amante. Bueno, imagínate, pues decide acribillarlos a los dos a balazos, los descuartiza nuevamente y tira todos sus restos por la casa. Cuando llegan los hijos, pues imagínate la escena y él decide pues acabar también con la vida de los hijos, faltaría más. Acaba quitándose la vida también. Según cuentan, no hay registros tampoco policiales claros, porque en aquella época este tipo de inmigración tampoco había unos registros muy fiables. Bueno, pues muy agradable todo. Vemos que tenemos historia pura y dura. La Inquisición actúa contra una mujer que aparentemente no, que no era bruja, pero que en aquel tiempo, por lo que fuera, la acusaron de bruja con todo el sufrimiento que le dieron a la pobre señora. Vemos que ha habido asesinatos, vemos que ha habido diferentes personas que han pasado por aquí que no lo han pasado bien, vemos incluso gente que ha asesinado y que luego se han suicidado, es decir, la historia de esta casa tiene argumentos suficientes para pensar que lo que estamos haciendo ahora mismo es una auténtica locura. En fin, una más, no sé qué pensáis vosotros. Pues sí. Lo que pasa es que ¿quién dijo miedo? Total. En fin, que hay que decir que la leyenda, como estamos viendo, hizo que pronto se empezase, bueno, pues de una forma u otra empezasen a correr los rumores, ¿no?, de lo peligroso que era estar en la casa Matusita, que por cierto, es muy llamativo un lugar tan horrendo, históricamente hablando, ¿no?, con una historia tan siniestra, y sin embargo el nombre es como muy inocente, ¿no? Matusita. Bueno, Matusita, claro, sí, también de matar puede venir, ¿no? Bueno, en fin, ahí vamos a dejar. Bueno, pues fijaos hasta qué punto que había quien decía que con permanecer en el lugar tan solo 5 minutos, los asesinatos cometidos entre estas paredes empezaban como a reflejarse, como si fueran pantallas dentro de nuestra mente, convirtiendo el instante en el que vivíamos, en el que se vivía eso, en algo realmente horroroso que llevaba a quienes lo sufrían a perder literalmente el control y en ocasiones incluso, dependiendo de la exposición que tuviesen, literalmente a enloquecer. Pero en fin, Laura, vamos a seguir con la historia del lugar porque por aquí han pasado más personas que lo han pasado regular. Pues fíjate que en 1925 los propietarios son la familia Andrade Fernández y deciden alquilarlo. Y ahí es cuando el lugar coge su nombre, porque montan una empresa en el primer piso, una empresa dedicada pues a temas de bricolaje, a temas también de reformas.
y esa empresa se llama Casa Matusitas, los que dan el nombre realmente al edificio. Pero cuentan que tienen sierras, tienen martillos, tornillos, en fin, ese tipo de cositas que se pueden utilizar dependiendo de para qué, con buenas o malas intenciones, ¿no? Si lo ves así, vamos mal, pero bueno, en cualquier caso, en el segundo piso dicen los trabajadores que es un piso que está cerrado, que nuevamente se oyen ruidos, que algo hay extraño en ese piso. Acordémonos, aparte de que no es pecata minuta pensar que además justo enfrente de este lugar estaba la penitenciaría de Lima, es decir, que todavía alimentamos más la leyenda de que la zona en sí está maldita, ¿no? De hecho, cuando compran el local, cuando se alquila este local, cuentan que el guardián advierte a Javier Aida, que era pues precisamente la persona que recogió estas declaraciones del guardián de vigilancia de este local, que el lugar estaba embrujado. De hecho, decía que había sido incluso un matadero de criminales y afirmaba que era fácil oír pasos, ruidos, todo tipo de cosas extrañas. De hecho, él decía que había llegado a ver incluso una energía blanca y que él no era capaz de irse apagando las luces porque moría de miedo directamente. De hecho, incluso había guardianes que afirmaban que la segunda planta, que estaba cerrada, salía olor a tabaco, cosa que era altamente difícil, ¿no? Incluso intentaron exorcizar la casa, no te lo pierdas. O sea, hubo un párroco que, consciente del influjo de esta casa, de las fuerzas del mal que habitaban en ella, decidió ir con parte del pueblo a exorcizarla. Y hay dos versiones. Una que dicen que el vigilante, lógicamente, no le dejó entrar porque no podía, y que desde la segunda planta empezó a lanzarles piedras para que se fueran, cosa que acabó con la excomunión precisamente del vigilante por parte del párroco, porque acabó dándole con una piedra en la cabeza. Y hay otra versión que cuenta que cuando el párroco logró entrar en la casa lo expulsó a base de susurros inquietantes en su oído, incluso de escupitajos. O sea, imagínate qué leyendas ¿Cómo más. escupe una casa? Pues yo qué sé. Pues mira, casi mejor no lo sepas, porque si la boca es la puerta... Espero que no sea por el baño. Espero que no sea por el baño. Si la boca es la puerta, te puedes hacer a la idea del pedazo de escupitajo que puedes soltar. Imagínate. El megagapo, ¿no? La familia... De hecho, pensamos que la familia propietaria siempre han intentado desmentir el tema. Ellos dicen que ahí no hay nada, que todo son leyendas y nada más. Sin embargo, sí que es verdad que los que actualmente están, hablamos de Mi Banco, una entidad financiera, dicen que los empleados acusan haber notado cosas extrañas, pero lo que es peor, cuando hubo las obras de remodelación, los carpinteros que trabajaban en la finca decían que les cogían los cables, les movían los termos, que no querían trabajar por la noche, que se oían ruidos extraños. Bueno, pues como te puedes imaginar, el lugar es de armas tomar. Vamos a decir que cuando has dicho que fue alquilada por Mi Banco, no es que sea tu banco, es que la empresa se llama así. No, Mi Banco. Mira, hay una última anécdota muy graciosa de un vigilante de seguridad que cuando salta un día la alarma, lo hacen entrar y quedarse él para acabar de vigilar durante la noche. A los 15 minutos el hombre llama diciendo que él se va a su casa. Le mandan un refuerzo, un segundo vigilante. Bueno, pues a la mañana se encontraron los dos encerrados en un baño temblando de miedo. O sea que vamos, fantástico. Bueno, cuando uno está con tanto miedo no es mal sitio quedarte en el baño por si acaso. Por optimizar recursos. Estamos muy escatológicos. Sí. Bueno, pues ahora que ya conocemos la historia de este lugar tan acogedor, si os parece nos vamos a acercar, bueno, pues como solemos hacer también en el Colegio Invisible a veces, con la imaginación a otras historias. Antes de continuar, no quiero dejar de recordar otro de esos inmuebles a los que hace ya años nos acercamos en este programa y que no está de más echarle un repaso, porque lo que ocurre allí ha sido protagonista, por ejemplo, de películas como esta. Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, Dr. Price. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo noto. En el aire, en las paredes. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado.
Hemos colgado en nuestras redes sociales, ya sabéis, estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook, como El Colegio Invisible en Onda Cero, el tráiler de esta película, porque realmente merece la pena que veáis a la fantástica ganadora de un Oscar, Helen Mirren, haciendo ni más ni menos que de Sarah Winchester. Pero, Jesús, tú que eres el escéptico del grupo, y este lugar parece que es un mata escépticos. Por recapitular, ¿qué fue lo que ocurrió en esta casa aparentemente maldita? Bueno, si solo mata escépticos, al menos del grupo algunos saldréis con vida. No, es verdad que luego veremos al final que he encontrado no una interpretación, sino un dato de esta historia que puede ser revelador al respecto, ¿no? Pero para hacernos una idea, como dices, para visitar con la imaginación este lugar, llamémoslo casa o mansión, aunque internamente no tiene una lógica o un sentido, ¿no? Estamos ante una imponente mansión de 4 plantas que surge precisamente de la imaginación de Sarah Winchester. Ahora veremos quién era esta mujer, para quien no lo recuerde. E insisto, ¿no? Estamos ante una mansión con más de 161 habitaciones, una de ellas descubierta recientemente, lo veremos después. Sí. 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, algunas de ellas que no llevan absolutamente a ningún lado, e incluso muchas con 13 escalones, porque parece que había una obsesión con el número 13. No eran supersticiosos. 52 tragaluces, 2 sótanos. E incluso, y esto es interesante para la época, esta mansión empieza a construirse a finales del siglo XIX y dicen que estuvo durante 38 años ininterrumpidos, durante 24 horas al día en construcción. Pues tenía también una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. Digo que es relevante porque hoy día estas instalaciones nos pueden parecer muy comunes e inconvencionales, ¿no? Pero para aquel momento eran pues casi un adelanto tecnológico, ¿no? Algo muy avanzado en esta mansión. O sea, lo que se puede definir como un auténtico casoplón que se podía pagar, bueno, pues quiénes eran los dueños de este lugar. Pues los dueños, la dueña más concretamente, era ni más ni menos que Sarah Lockwood Pardee, que nació el 1 de septiembre de 1839, pero que con apenas 20 años se casó con William Winchester. ¿Y quién era este famosísimo y súper mega rico empresario? Pues era el director, era el empresario al cargo de la Winchester Repeating Arms Company. Muy bien. Básicamente, la compañía encargada de crear, entre otras muchas cosas, los rifles Winchester, que se hicieron muy famosos, muy prácticos para matar, y se le dio mucha utilidad durante la Guerra de Secesión. Precisamente es durante esta guerra y otros conflictos por lo que William Winchester, el marido de la que a partir de entonces sería conocida como Sarah Winchester, se hace tremendamente rico. Pues bien, esta pareja tiene una serie de desgracias en su vida, porque al poquito tiempo de casarse tienen una hija que fallece fruto de una enfermedad. En 1880 fallece el padre de William, Oliver Winchester, y un año después, 1881, fallece William Winchester, recordamos, el marido de Sarah. A partir de ahí empieza la trágica historia o la trágica leyenda de toda esta mansión, porque, claro, una vez fallece el señor Winchester, Sarah hereda una fortuna, fortuna, $20 millones, que hoy sería una auténtica barbaridad. Estamos hablando de finales del 19. Efectivamente, o sea, hoy sería muchísimo más, para hacernos una idea. Y no solo eso, sino una gran participación en la empresa. Si no recuerdo mal, alrededor del 51% del accionariado de esta empresa de armas. Pero parece ser que esa fortuna estaba maldita o acarreaba una maldición, porque normalmente se ha hablado de que la casa podría estar maldita, pero hoy, ya que estamos hablando de estas maldiciones que parecen acompañar a ciertos objetos o a ciertas familias, se hablaba de que esa fortuna, de que esa herencia estaba maldita. Pues bien, a partir de ahí, ¿por qué estaría maldita? Porque todos, y esto ya serían muchos, todos los que habían fallecido a causa, en la guerra de secesión, a causa de los rifles Winchester, estarían de alguna forma persiguiendo a Sarah Winchester, ¿no? A raíz pues son un puñado, de esta. Es
un auténtico puñado. Y ahora veremos una de las razones por las que se ha pretendido justificar el tamaño y las dimensiones de esta mansión. A partir de la muerte de su marido, decimos 1881, ella empieza a tener una serie de comportamientos extraños. No olvidemos también, y es importante, que estamos en pleno boom y en pleno auge del espiritismo, como tantas otras veces hemos comentado aquí en el colegio. Y lo que hace Sarah Winchester, dicen, hay varias versiones, es entrar en contacto con una medium. Algunos dicen que porque ya estaba siendo atormentada de alguna forma por las almas de estos desafortunados que fallecieron fruto de la guerra, y otros dicen que simplemente por la necesidad de contactar con su marido, una explicación que a mí me resultaría quizá más lógica, ¿no? En esa época. El consejo que le da la medium es que se marche del lugar y se traslada a San José, a California, y empieza a construir esta mansión. Y aquí es donde ya encontramos la leyenda, ¿no?, de esta casa, porque dicen que esta casa, de las dimensiones que ya hemos comentado, enorme, con pasillos que no llevaban a ningún sitio, con escaleras que ni siquiera terminaban, con puertas que no llevaban a ninguna habitación, parece ser que este laberinto aparentemente absurdo de casa tendría un único sentido. Por un lugar, el hecho de estar en constante construcción, porque así lo que generaría es que los espíritus no llegaran a acomodarse o instalarse para en una casa. Exacto, en una casa que nunca llegaba a estar terminada. También precisamente para confundirlos, para que se perdieran un poco en esta especie de laberinto o trampa para fantasmas. Y hay quienes dicen también que era tan inmensa precisamente para dar cabida, ¿no?, a tantísima gente fallecida con los rifles Winchester. Obviamente las leyendas han circulado, y más hoy en día, ¿no? Obreros o carpinteros, los que trabajaban allí durante tantísimos años, que hablaban de extraños fenómenos, que esta mujer había perdido de alguna forma la cabeza y era protagonista de esta clase de fenómenos. Pero hay otra interpretación bastante curiosa, y si queréis la resumimos muy rápido, y es que su biógrafa oficial, Mary Jo Ignofo, que fue la que la acompañó y la que registró toda su vida, nos hablaba de que esta millonaria estaba suscrita y estaba tremendamente interesada por la arquitectura, que era una apasionada de la arquitectura. Y por resumir, que todo este delirio de casa a lo mejor no habría tenido tanto un sentido de atrapar o confundir a los fantasmas, sino que era su forma, dado que tenía tanto dinero, de experimentar y poner en práctica todos los conocimientos y todos los estilos arquitectónicos que ella estudiaba de diferentes partes del mundo. Bueno, esas son las dos versiones. No tiene por qué superar una a la otra, porque es cierto que después de una serie de tragedias como las que sufrió y tantas pérdidas, sí que existe la posibilidad de que creyese y practicase el espiritismo, incluso ya en la propia mansión Winchester, pero también esta pasión a veces olvidada por la arquitectura de Sarah Winchester, y que nos podría dar también cierta explicación a esa aparentemente ilógica construcción. Qué personaje, ¿verdad, Laura? Pues sí, la verdad es que es un personaje apasionante, y además recordemos que otra de las curiosidades de esa casa es que no tiene espejos. Exactamente. Es decir, ella tenía terror por su reflejo y por las puertas que se supone que pueden abrir los espejos, así que si había alguno lo tenía tapado. O sea que vamos. Es que la historia de lo de los espejos tiene su gracia, porque siempre se considera como un puente entre mundos, ¿no? Como un acceso a otra dimensión. De hecho, uno de los cuentos más terroríficos de mi infancia es el de Alicia en el País de las Maravillas, donde los espejos juegan también un papel fundamental. Puertas de entrada y salida, ¿no? No, en este caso parece ser que sí mandó poner solo dos. Es decir, tú has dicho, Jesús, las dimensiones de esta casa son monumentales, descomunales, pero sin embargo solo había dos espejos que estaban tapados durante todo el año. Solo los destapaba coincidiendo con el aniversario de la muerte de su niña y de la muerte de su marido, que era cuando ella, pues se arreglaba un poquitín para homenajear a los difuntos. Solo entonces. También hay un detalle curioso, y es que, claro, cuando hablamos de 38 años en construcción nos sorprende, ¿no? Porque alimenta un poco esta leyenda de construcción perpetua, pero también hay que tener en cuenta que en 1906 hay un terremoto que de hecho causa grandes daños a la mansión, y por tanto eso hace que se tengan que emprender de nuevo construcciones de determinadas habitaciones y replantear incluso la estructura que estaba ideada como para tener más plantas. Hemos hablado de 4, pero a partir de ese terremoto, que en algunas versiones nos hablan de que ella lo considera como causa de todas estas almas en pena que vagan por allí, lo que tiene es que replantear las dimensiones y empezar a construir no tanto a lo alto, sino a lo ancho, digamos, para que en caso de que vuelva a haber un terremoto o una catástrofe de estas características, la estructura no quede tan afectada. Repetimos, si no conocéis el lugar, merece la pena que entréis en San Google para ver la Winchester Mystery House. Es una auténtica pasada de edificio, donde por cierto dicen que el fantasma más conocido que ahora se pasea por sus estancias es precisamente
precisamente el de Sarah Winchester. Y hay que decir que en la actualidad, hace apenas un año, se han descubierto nuevas habitaciones, ¿no, Jesús? Brevemente, que estamos a punto de llegar. Nada, muy rápidamente, como dices, hace apenas un año la noticia vuelve a coger copero, digamos, pero fue en 2016-2017 cuando se descubre esta estancia precisamente en el Torreón, donde algunos dicen que ella practicaba sus sesiones de espiritismo. Y era una habitación donde después del terremoto quedó atrapada Sarah Winchester. En ese año 1906. Se pensaba que, bueno, pues se encontraron, que diga, diferentes objetos, numerosos artículos en la habitación, como un órgano de bomba, un sofá victoriano, un maniquí para colocar determinados vestidos, una máquina de coser y diferentes pinturas. En las noticias se ha visto que hasta entonces había contabilizadas 160 habitaciones. Cuando se descubre esta habitación, obviamente tenemos 161 y se ha especulado con la posibilidad de que haya muchas más habitaciones por descubrir. No sabemos si muchas más, porque es una casa que a día de hoy es patrimonio y es muy visitada, o sea, tampoco se baraja que haya decenas de habitaciones sin descubrir, pero quién sabe si de aquí a unos años no tendremos otra sorpresa de este inmenso laberinto. ¿Sabes? Hay una casa en Uruguay, que es el castillo de Francisco Piria, que también tiene puertas que no conducen a ninguna parte y habitaciones que no tienen puertas. Pues eso, a saber con qué intención lo hicieron quienes crearon la idea de estas viviendas. Josep, en titulares, y ahora en la segunda hora empezaremos con ello, pero ¿hay una maldición templaria? Sí, dejamos de lado los lugares con maldición y pasamos a las maldiciones como tal, porque efectivamente todos sabemos que el viernes 13, de ahí el mito de octubre de 1308, los templarios fueron arrestados y sus jerarcas fueron llevados a la prisión de Chinon. Y después de un largo proceso de prácticamente 8 años, en el que fueron torturados hasta la extenuación y confesaron cosas inconfesables como escupir sobre la cruz, practicar sodomía, etc., Jacques de Molay, en el momento de ser, en este caso, ajusticiado en una isla del Sena, pronunció una maldición. Jacques de Molay, el último gran maestre templario. Una maldición. Lo que no es una maldición es escuchar a nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, que nos van a contar qué está ocurriendo en España y en el mundo. ¿Estáis en el Colegio Invisible? Enseguida volvemos. Bueno, pues que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te hemos hablado de la Casa Matusita, que es el lugar en el que nos encontramos ahora mismo, aquí en Lima, un sitio maldito donde ha habido brujas quemadas, inquisidores, asesinatos, en fin, cosas muy agradables de estas que se les ocurren siempre a Laura. Y nos habíamos quedado al final de la primera media hora del Colegio Invisible de hoy con una maldición histórica en este caso y que parece ser que se hizo muy efectiva, Josep, la maldición de los templarios. Y en concreto la que pronunció Jacques de Molay mientras estaba siendo ajusticiado. Repetimos, Jacques de Molay es el último gran maestre de la Orden del Temple. Efectivamente. Después de prácticamente 2 siglos, es el último gran maestre y el que, a la postre, sería detenido por Felipe IV el Hermoso, que lo llevaría hasta la cárcel de Chinon, donde hay también un misterio relacionado con unos grafitis que dejaron allí los templarios que estuvieron detenidos, pero, claro, como no podía ser de otra manera, ya que estamos en un lugar donde la Inquisición también tuvo peso, los inquisidores medievales sometieron a todo tipo de torturas que harían palidecer hasta los nazis para que confesaran sus crímenes. Los crímenes de herejía, que consistían en la adoración. Bueno, ahí estarían, ¿eh? Bueno, la adoración a una cabeza que llamaban Baphomet. Me refiero a los nazis, que también. Bueno, sí, bueno, eran de los que apretaban tuercas. Eran de los que apretaban tuercas. Y de escupir en la cruz, de practicar sodomía, en fin, de toda una serie de cargos que todos y cada uno confesaron, como no podía ser de otra manera cuando te aprietan las tuercas, pero que en última instancia y tras 8 años de penurias, Jacques de Molay se retractaría, diría que no, que todo aquello era pues una invención causada pues por el dolor, y acordaron trasladarlo el 18 de marzo de 1314 a una isla del Sena, en donde se levantaría una pira en el que sería quemado. La isla de los judíos, curiosamente. Y mientras se estaba quemando, que esto tiene su miga en el fuego, el gran maestre de la Orden del Temple lanzó una maldición que consistía en decir que Felipe IV, sus descendientes
el Papa Clemente V y todos los que apoyaron su muerte, que al día siguiente, o sea, en el año siguiente y un día, ese era el plazo que él establecía, tenían que morir, incluida la línea de sucesión de Felipe IV, que nunca reinaría. Esa fue la maldición que él lanzó y así fue, así se produjo. El primero en morir fue el Papa Clemente V. Le sobrevino una grave enfermedad y murió el 20 de abril de 1314. Poco después del Papa, Felipe IV murió de un derrame cerebral durante un día de caza. Una muerte trágica también fue el destino de todos los sucesores del rey, pues entre 1314 y 1328 murieron 3 hijos y nietos del rey francés. Y a los 14 años de la muerte de Demolay, la dinastía de los Capetos ya no existía. Es más, cuando 486 años después es ajusticiado en la Bastilla Luis XVI, siendo decapitado, una voz decía: Jacques de Molay ha sido vengado. ¿Pero esto es leyenda o...? Esta última parte sí, lo otro se puede comprobar. O sea, bueno, lo de la voz, hay algunas versiones incluso dicen que llegó a subir al cadalso y con las manos ensangrentadas ese desconocido dijo: Jacques de Molay ha sido vengado. Es una licencia, nadie sabe, no está escrito en ningún documento que así sucediera, pero la tradición, y especialmente de la masonería templaria, sí la ha perpetuado, porque si algo demuestra, hay quien dice que todo esto no podía ser una maldición como tal, sino que el poder de aquellos templarios era tal que, por ejemplo, pudo ser envenenado. Es decir, que las ramificaciones de esas muertes a lo mejor no eran tan naturales como todo el mundo sospecha. Bueno, pues nada, pues ahí queda esa historia, que no deja de ser tan siniestra como en cierto modo romántica. Y ya que estamos hablando de historia, en este caso no de maldición, sino de la fuerza brutal de la naturaleza, a ver, Jesús, vamos a empezar por el principio, como debe de ser. Hubo una gran explosión y después los planetas... Ah, vale, bueno, sí, o sea, esto es... Yo recuerdo un amigo que en su momento comentó en una editorial, bueno, en la editorial le comentaron que si no era muy... Te estás riendo porque sabes de qué voy a hablar. Creo que sí. Bueno, un queridísimo amigo al que le mandamos un fuerte abrazo, él sabe de quién estamos hablando, pero no vamos a decir el nombre, que la editorial le pidió que por favor que hiciera un libro menos ambicioso porque él había ofrecido un libro que se titulaba Del Génesis al Apocalipsis. O sea, que cabía de todo, vamos, es decir, la historia de todo. Pues sí, como poco. Pero bueno, en fin, estamos hablando de historias, de la fuerza de la naturaleza. Y en este caso nos vamos a acercar, Jesús, a Pompeya, porque hay que decir que yo no sé, yo creo que lo compartís, sobrecogedor, ¿verdad? Que todavía hoy sobrecoge cuando estás allí, cuando observas en qué estado quedó esta fantástica ciudad. Bueno, pues sobrecoge y sobre todo si me dejas, hay un lugar de Pompeya que está prácticamente al final del recorrido, en el que están expuestos muchos de los moldes de las personas que quedaron sepultadas por las cenizas. Es una pasada, es que en unas posturas realmente dramáticas, sobrecogedoras. O sea, es una cápsula del tiempo en todo el sentido más amplio, ¿no? Pero por recordar, Jesús, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues tenemos que irnos a la mañana del 24 de agosto del año 79, ya 79 después de Cristo. Y claro, los que se levantaban, los que amanecían aquella mañana en Pompeya no eran capaces de imaginar lo que estaba a punto de suceder. Una tragedia que obviamente ha pasado a la historia. Entre otras cosas, se calcula que por aquel entonces podríamos estar hablando de entre 10.000 y 20.000 habitantes en la zona aproximadamente. Importante. Efectivamente, sí. Y claro, ellos probablemente no supieran que el Vesubio, tan cercano, era un volcán, puesto que desde hacía 700 años aproximadamente no había habido erupciones. Entonces ellos tampoco estaban muy seguros, ¿no? Y en sus faldas, de hecho, nos encontrábamos cultivos, nos encontrábamos viñedos, todo lo que es la tierra volcánica, digamos, justo, pues es como muy propicia, ¿no? Beneficiaba precisamente la fertilidad para ese tipo de agricultura, el suelo volcánico. Pero sí que es cierto, y así lo recogen algunos cronistas, no nos han llegado testimonios directos de los que fallecieron allí, pero sí de algunos personajes ilustres que han aparecido, algunos en el colegio.
pero sí que es cierto que en los días previos habían sentido temblores en la tierra, habían sentido ruidos que o bien venían de las profundidades e incluso algunos los identificaban como con truenos, ¿no? Bramidos de bueyes, según recogía el historiador Dion Casio, que escribió estos siglos hechos pues ya casi 100 años después, ¿no? Perdona que te interrumpa, Jesús, pero hay crónicas en las que se habla de la aparición de un concepto que a un querido compañero de estos asuntos, Javier Sierra, le encanta, que es el concepto de los Clipei ardentes. Parece ser que en esos días se vieron muchos escudos de fuego sobrevolando los cielos, lo que hoy en día sería fenómeno ovni, pero que seguramente en ese tiempo tenía mucho que ver con lo que estaba a punto de pasar en el volcán cercano, ¿no? Pues sí, de hecho algunos, estos síntomas, ¿no?, de que la explosión, la erupción, mejor dicho, del Vesubio estaba próxima, lo habían interpretado casi como una especie de lucha feroz de los titanes, de los gigantes contra los dioses del Olimpo. Pero para hacernos una idea quizá más directa, fijaros, porque el jovencísimo Plinio el Joven, que por aquel entonces tenía tan solo 17 años y fue testigo ocular en la distancia de lo que pasó, nos describía así en uno de sus relatos cómo era, ¿no?, todo lo que empezó a cambiar en la tarde de ese 24 de agosto del 79 con la erupción del Vesubio. Él decía: la nube surgía mostrando un aspecto y una forma que recordaba más a un pino que a ningún otro árbol, pues tras alzarse a gran altura, como si fuese el tronco de un árbol larguísimo, se abría como ramas, porque esta columna de gases y material volcánico se elevó hasta 27 kilómetros de altura. Está describiendo un hongo nuclear, prácticamente. Pues, efectivamente, sí. Con forma de pino. Claro, el viento condujo la parte superior de esta columna de humo hacia el suroeste, donde se encontraba Pompeya, ¿no?, que quedó sumida inmediatamente en la oscuridad, y como describen también algunos cronistas, el día se convirtió inmediatamente en noche y la luz en oscuridad. Parecía como si el universo entero hubiera sido consumido por el caos y el fuego. Hay que hablar también, porque cuando se habla de Pompeya, hombre, hoy no por el tiempo y por la cuestión, pero recordemos que, digamos, las primeras víctimas o los primeros en recibir los efectos de esta erupción no es Pompeya directamente, sino que es Herculano, que es otra ciudad que está próxima a la ciudad, pero como bien ha dicho Josep, ese hongo, ese horno incluso gigantesco que podríamos describir, son varias las oleadas que van azotando, ¿no?, a lo largo de las horas, tanto la ciudad de Pompeya como la de Herculano, y quizá lo que más daño produjo, ¿no?, lo que causó toda la catástrofe, es lo que se ha denominado como oleadas piroclásticas. Las nubes piroclásticas, efectivamente, que estamos hablando de lo más parecido a lo que sería una detonación nuclear, es decir, en un momento determinado se produce unos vientos de muchos kilómetros por hora que descienden por las faldas del volcán. Son estas nubes que están llenas de fuego, que están llenas de chispas y que literalmente arrasan con todo lo que se pone delante de ellos. Por eso hoy en día podemos ver en qué estado quedaron los habitantes, o muchos de los habitantes de Pompeya, porque realmente es como cuando detona una bomba nuclear, que en un momento determinado puede quedar incluso sobre una pared reflejada la sombra de la persona que había en ese momento ahí, ¿no? Por la elevada temperatura, hablamos de más de 3.000 grados centígrados. Es una temperatura absolutamente brutal. Sí, de hecho, para hacernos una idea, ¿no?, lo que habéis comentado es eso, ¿no? Nos encontramos unas nubes mezcla de gases tóxicos, de ceniza, de fragmentos de roca a altísima temperatura, y que, como bien dices, pues por desgracia, ¿no?, nos ha dejado esa imagen que ya comentábamos al principio de personas que son pilladas en el instante, en el momento de la vida diaria, algunos huyendo, otros todavía con sus niños en brazos, otros intentando entrar a su casa para intentar resguardarse, es decir, congelan de alguna forma, si se puede usar el término, en una erupción volcánica, pero congelan el tiempo de una forma dramática y drástica. A esto lo que hay que añadir es que cuando se intentaba escapar por mar, pues el agua estaba hirviendo, literalmente. Claro, la cuestión aquí es qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando. Bueno, pues aunque parezca mentira, sí tiene que ver, porque a alguien hace años se le ocurrió la fantástica idea, no sé cómo definirlo, de llevarse varios objetos de la ciudad que sepultó el volcán. Y entonces Laura
digamos, vamos a decirlo así, que recibió su merecido por ladrón. Efectivamente, yo aprovecharía para decir que eso nunca debería ser, porque es una auténtica salvajada llevarse algo de unas ruinas arqueológicas. Bueno, recuerda cuando hemos ido a la isla de las muñecas lo que ha pasado en alguna ocasión, que algún tonto a las 3 se ha llevado una muñeca y luego ha tenido que devolverla porque en su casa, bueno, pues seguramente por su gestión, más que por una realidad, o vete a saber si es que era real, pues decía que le pasaba de todo. No, es que claro, en este caso hablamos de una mujer llamada Nicole, una turista alemana, que visitó las ruinas en el año 2005 y no se le ocurrió otra cosa que llevarse 2 fragmentos de ánfora, un trozo de pared de una domus, 2 pedazos de mosaico, con todas sus santas narices, hablando claro y mal, ¿no? El caso es que a los años, hablamos exactamente de 15 años más tarde, la mujer, muerta de miedo por todo lo que le estaba sucediendo y todas las desgracias que habían acontecido desde ese momento en su casa, decide devolver todos estos objetos allí con una carta precisamente disculpándose y diciendo que había sido una inconsciente, que desde el momento en que se había llevado eso no había habido paz en su casa, que todo le había ido mal, que lo cogió sin pensar en el dolor y en el sufrimiento que las almas experimentaron durante la erupción y que probablemente se llevó ese dolor con ella cuando decidió llevarse estas piezas a su casa, y que lo sentía con el alma y que de hecho incluso se proponía volver a Pompeya para pedir disculpas en persona al cabo del tiempo. Pues sí que se arrepintió. Debiera de hacerlo a los dioses, porque claro. Ocurre, Pompeya es un poco el Sodoma y Gomorra de Roma, en el sentido de que era una ciudad muy licenciosa y muy avanzada, porque ahí puedes encontrar tuberías, ves las calles con sus pasos cebra, como yo les llamo, que son pasos elevados en los que los carros podían pasar y los viandantes, los peatones lo hacían por esos pasos, pero cualquiera que la haya visitado verá que periódicamente por cada callejuela va encontrando un pene. ¿Un pene? Un pene, sí, que indica hacia dónde, indica un lugar, indica una ruta que lleva a un prostíbulo. Ese prostíbulo... O sea, que estaba lleno. Estaba lleno. Las pinturas que se pueden admirar hoy en el Museo de Nápoles y no hemos aprendido nada en 2000 años, hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros hoy, pues hay quien dice que era ofensivas para los dioses y que los dioses de Roma castigaron la ciudad precisamente maldiciéndola con esa erupción por las licencias y orgías y demás que se llevaban a cabo en esa zona. Bueno, pues hecho este apunte, Josep, ya que estás tú hablando, nos vamos a desplazar a la otra parte del planeta, atravesamos volando el Océano Atlántico y llegamos hasta Colombia, o si quieres nos vamos por el Pacífico, que llegamos antes, lo que prefieras. Bueno, pues hay que decir que en la costa pacífica de Colombia también se encuentra otro de esos lugares verdaderamente aterradores. Es la isla de Gorgona, que dicho así parece la de Parque Jurásico, ¿verdad? Sí. O sea, pero no, estamos hablando de una isla real con una historia... terrorífica. Podemos decir que está maldita por la propia brutalidad del ser humano. Pero es que además, lógicamente, después de lo que ha ocurrido ahí, lo sobrenatural también ha cobrado protagonismo, ¿verdad? Así es, porque en esa isla, que en realidad es como un Alcatraz, pero de enormes dimensiones, se reprodujo literalmente un campo de concentración que sirvió de cárcel, y allí han tenido lugar toda clase de fechorías y asesinatos realmente increíbles. Pero en lugar de contártelo yo, lo que he hecho es que nuestro compañero y amigo Juan G. Vallejo sea quien in situ nos dé información acerca de esta isla. Hay que advertir, perdona, que estamos hablando... Juan Jesús Aro Vallejo dirige un programa de radio en Radio Caracol, tiene también un podcast que se llama, creo, si no recuerdo mal, Oculto tras la sombra, que podéis ver en YouTube. Podéis oír porque él lo cuelga en YouTube, tiene muchísimo seguimiento, pero por encima de todo lo que nos va a contar hoy no es una broma, es absolutamente cierto. Es verdad, porque la última intervención que tuvo con nosotros fue el 28 de diciembre, pues como corresponsal de televisión. Pero no, en este caso lo que nos cuenta es verídico, es real, y le he preguntado por qué se escogió esta isla para ser sede de un centro penitenciario. Pues escuchamos a Juan Jesús Vallejo. Se escogió la isla Gorgona para ser centro penitenciario porque escapar de ella es prácticamente imposible.
Las corrientes que la rodean son fortísimas y además hay infinidad de tiburones, con lo cual salir de la isla, salvo que vayas en un barco, es muy complicado. Era un sitio perfecto, teniendo en cuenta además la complejidad del crimen colombiano, para poder aislar a personas que puedan llevar grupos mafiosos incluso desde cárceles aquí en Colombia. Lo que sucedió y se produjo su cierre porque las condiciones de vida que había para los reclusos y los abusos también que hubo por parte de los funcionarios penitenciarios, pues hubo un momento ya que el problema de derechos humanos era tan grave que se cerró. A día de hoy la cárcel se puede visitar, es un museo, pero hay que pensar que es parte de la historia triste de Colombia, porque al final lo que hubo en Gorgona fue una violencia absurda hacia los presos, con castigos que eran terribles además. Bueno, allí se protagonizaron varias historias de terror y Juanje nos va a contar alguna de ellas. Hay infinidad de historias de fantasmas en la isla Gorgona, que además tiene una particularidad. Cuando está atardeciendo es bastante prudente resguardarte en algún lugar y no caminar por la selva de la isla, porque hay una cantidad de serpientes venenosas absurda. Respecto a lo que sería además ya los espectros en lo que es la antigua cárcel, hay infinidad de testimonios. Por ejemplo, yo que trabajo aquí en Colombia, un compañero mío, un periodista, Juan Pablo Laguna para ser exacto, él estaba filmando unos reportajes en la isla Gorgona y me comenta, Juanje, yo vi un soldado como si lo estuviera viendo una persona real que desapareció ante él al final de un pasillo. Era un soldado vestido de época, no de época muy antigua, sino estamos hablando de en torno a los años 60, 70. Me comentó que le vio el uniforme perfectamente. Como este testimonio que yo recopilé de este amigo periodista, si hablas con personas que trabajan en la isla cuidando el parque natural, vas a tener infinidad de testimonios así. Lo cual no es de extrañar, porque en la isla Gorgona murió muchísima gente y además en condiciones muy precarias. Tiene la facultad este hombre de... Mira, es que yo que sé, a lo mejor teníamos que haber escuchado este corte, pero fuera de la casa matusita, porque se te ponen los matusitos que no te cuento. Absolutamente. Se te ponen de corbata, vamos. Y por último le he preguntado a Juanje si es cierto que para la construcción de este penal se siguió el esquema de un campo de concentración de los nazis. Sí, es cierto que el sistema penitenciario de Gorgona copió el campo de concentración nazi por la facilidad que es el tema de hacer barracones y demás en un sitio que además sabes que la gente no se puede escapar, ¿vale? Como dije antes, las corrientes y la cantidad de tiburones que rodean la isla hacen el escape prácticamente imposible. No solo se siguió el mismo esquema que un campo de concentración nazi, sino que había diferentes castigos que eran terribles. Durante el día la temperatura en la isla puede llegar a pasar los 30 grados y uno de los castigos que había era un agujero de hormigón donde se metía a los presos que habían tenido mala conducta. Obviamente a más de 30 grados con un latón encima, encerrado en un sitio, en un agujero, pues algunos de los presos en esos castigos llegaban a fallecer, obvio, por falta de hidratación, ¿vale? Morían deshidratados. Entonces las condiciones fueron muy precarias y ya os digo, es además como un punto oscuro en lo que fue el respeto a los derechos humanos aquí en el país. Ay, qué alegría me da escuchar a Juanje Vallejo este tipo de cositas en este tipo de lugares. Bueno, pues Laura, ya que estamos en Colombia, otro de esos puntos que parecen estar malditos es Armero. Es un pueblo del que ya hemos hablado en otras etapas del Colegio Invisible, pero que merece la pena traer de nuevo por la historia tan terrible que se produjo en este lugar. Y ya que hemos hablado de Pompeya, bueno, pues es muy parecido, ¿no?, a lo que ocurrió en Pompeya, pero en tiempos mucho más recientes, porque estamos hablando de un pueblo que literalmente se tragó el volcán. También en Colombia. Vamos a resumir brevemente la historia, que ya la hemos contado alguna vez anteriormente. Hablamos del 13 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la noche. Hay una erupción del volcán Nevado de Ruiz y se lleva pues todo lo que encuentra por delante. Hablamos de una población de 50.000 habitantes
Y bueno, y el caso desde España se siguió, la verdad es que muy de cerca, porque desgraciadamente hubo una niña de 13 años, Omaira Sánchez, que murió y sufrió atrapada entre el lodo, aguantando con una serenidad y una estoicidad increíble para la edad que tenía esta pequeña, ¿no? Dicen que andar por ahí es todavía pues estar pisando los cuerpos de las víctimas. Dicen que los lamentos y el dolor parece que sigue impregnado en los restos de esta ciudad cubierta por la lava. Y de hecho, pues no hay un cementerio, pero un cementerio de lápidas y de sarcófagos vacíos, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente no hay cuerpos encontrados, sino que están sepultados bajo el lodo. Y las familias, pues intentando un poco, pues paliar este dolor, pues lógicamente intentaron, pues crear un cementerio para tener un lugar donde rezar a sus muertos, ¿no? Dicen que hay casos espeluznantes, como por ejemplo el de Carlos Ferrero, quien vivió una experiencia curiosísima en el año 2012. Él estaba por Tolima en compañía de su familia y decidió parar en Armero, pues movido por la curiosidad de todo lo que ocurrió en la época. El caso es que tomó unas fotos con su teléfono y lo curioso es que tomó una foto de una casa en ruinas con un letrero donde se podía leer la palabra homenaje. Pues su sorpresa fue máxima cuando 8 días después, al ver la foto que había tomado, debajo de la entrada se apreciaba la imagen de un hombre con la nariz y con la boca tapadas por una especie de pañuelo que desde luego no estaba ahí cuando él tomó la foto, ¿no? Jolín. Claro, esto ahora no nos pasaría, porque ahora con la vida digital que todos llevamos veríamos en el momento la foto, pero hay que recordar que hablamos de una época donde todavía las fotos se veían cuando llegabas a casa y no podías verlas en el momento. Claro, y que seguramente, perdona Laura, seguramente habrá un negativo donde está reflejado lo que aparece en esa fotografía, claro. Y un negativo es más complicado de falsificar, vamos, de hacer un fraude. Efectivamente. Fijémonos, por ejemplo, en otra historia, que es la del periodista Carlos Andrés Enciso, que cuenta en su blog una extraña cosa que le ocurrió cuando él tenía solo 16 años y fue allí con un grupo de amigos. Imagínate, pues lógicamente un grupo de adolescentes buscando meterse en problemas mayoritariamente y deciden recorrer esas ruinas buscando el cementerio con ese punto pues imprudente de la juventud, ¿no? El caso es que les llama la atención varias cosas, desde algún juguete abandonado en la vía como un pequeño tractor, hasta, sobre todo, que eso fue lo que les puso los pelos como puntas, ver a un supuesto barrendero con su mono y con su gorra de color azul, cosa inexplicable porque no se entiende qué hace barriendo entre las ruinas un hombre que además de aspecto extraño, que parece no tan siquiera atender a sus llamadas de atención y que solamente se limita cuando ellos se acercan y le preguntan por el cementerio a señalar en la lejanía, pero en ningún caso contesta con una voz audible, ¿no? Lo cual todavía genera más mal rollo. El caso es que, bueno, ellos querían acercarse al cementerio, fueron al cementerio, pero se quedaron con esa extraña sensación de que aquella persona que realmente les había indicado dónde estaba el cementerio, porque al girarse ya no estaba, no era tanto una persona como un reflejo de un pasado muy lejano, ¿no? Una situación realmente escalofriante. Hay que decir que entre otros muchos casos, por ejemplo, también está el de Héctor Manuel Pachón, que fue un superviviente de esta catástrofe y que contaba una cosa bastante parecida, ¿no? Estamos hablando de que él estaba grabando un reportaje para un programa de televisión sobre el pueblo, cuando de repente, al acercarse a lo que eran las ruinas del antiguo hospital, él aseguró haber visto ni más ni menos que una sombra. Le asustó porque además notó el efecto físico de que algo le estaba literalmente arañando y con bastante fuerza las piernas, ¿no? También cuenta que en el cementerio oyó pasos que parecían, bueno, más que pasos, era como si estuvieran arrastrando literalmente los pies, haciendo crujir las hojas secas, pero allí no había nadie. La historia de Armero es tan terrible que hay que decir que el Papa Juan Pablo II fue hasta este lugar y bendijo el sitio a la vista de que estábamos ante una fosa común de un tamaño descomunal. No se pudieron desenterrar los cuerpos que quedaron debajo, como decía Laura, tanto del lodo como de la lava del volcán, y se creó un cementerio en cierto modo natural y, vuelvo a repetir, de tamaño gigantesco. Bueno, en fin, que como estamos viendo hay casos extraños de sobra, pero si tenemos que elegir un lugar donde la muerte haya sido tremendamente traumática para que se manifieste algo, yo creo que estamos hablando del más propicio, ¿no? No faltarían más candidatos, pero este sería uno de los fundamentales, ¿no? Pero hay que decir,
Laura, ya que estamos hablando de maldiciones, que previamente ya se habló de maldición. Por eso hemos incluido a Armero aquí, no por la catástrofe, sino porque está vinculado a una maldición. Y es que cuentan que un hombre, el sacerdote Pedro María Ramírez, en abril de 1948, cuando estalló en Colombia la revolución tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia de la República, este hombre pues vio una situación que ocasionó que maldijese el pueblo. Y la situación es la siguiente. Cuando se desató la guerra entre liberales y conservadores, pues las revueltas se llegaron al pueblo y algunos asesinos aprovecharon las circunstancias para sembrar el caos y la violencia en las calles. Cuando el sacerdote regresaba a casa, oyó gritos y se refugió en la iglesia. Evidentemente, temiendo por su vida, las monjas y algunas familias conservadoras le dijeron que mejor que huyese porque no, eso había dejado de ser seguro y sobre todo para él. El caso es que él no quiso abandonar su iglesia y el 10 de abril a las 5 de la tarde una multitud entra en la iglesia pidiendo que se les entregue unas armas que supuestamente estaban allí escondidas y al no encontrar nada apresan al sacerdote y lo asesinan a machetazos en mitad de la plaza pública. Cuentan que el cuerpo del pobre hombre queda expuesto toda la noche a la intemperie porque nadie se atreve a recogerlo por miedo a las represalias. El caso es que a medianoche los asesinos lanzan el cadáver a una cuneta en la puerta del cementerio. Fue sepultado al día siguiente sin sotana ni ataúd alguno en un intento de humillarle incluso más tras su muerte. Cuentan que al exhalar su último hálito profirió una maldición y dijo que en este pueblo no va a quedar piedra sobre piedra. El caso es que el 21 de abril llegaron a la ciudad las autoridades y ahí ya se permitió que se hiciera la autopsia y que por fin se trasladara el féretro a su tierra natal, donde se le dio de sepultura siguiendo el rito católico. Dicen que después de esa maldición, Armero pues nunca más volvió a levantar la cabeza y de hecho la consecuencia pues la tenemos frente a nosotros, ¿no? Su importancia dentro de la Iglesia ha sido confirmada por el Papa Francisco, quien de hecho lo declaró beato en el año 2017. Y son muchos los que creen que realmente pues tras la desgracia se oculta su venganza. Pues efectivamente, no sé si hubo maldición o no, pero lo que está claro es que quedaron muy pocas piedras sobre otras piedras. Lo que sí vamos a hacer nosotros ahora, como homenaje y recuerdo a la gente que sufrió en este lugar, es escuchar nota sobre nota una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos. A ver, Jesús, que ya que hemos hablado de una ciudad que parece retener entre sus ruinas, ¿no?, cubiertas de lava, el tremendo dolor de quienes allí sufrieron lo indecible, en cierto modo despertando una vieja maldición, parece que no es la única en la que este tipo de creencias se han llegado a materializar, ¿verdad? Pues no, nos encontramos muchos lugares a lo largo y ancho del mundo que parecen acarrear y arrastrar cierta maldición. Y uno de esos lugares, si es que lo podemos llamar así, ahora entenderéis por qué, sería Dudley Town, ¿no? Un pequeño asentamiento fundado en Cornwall, en Connecticut, a mediados de los años 40 del siglo XVIII y que fue abandonado en apenas un siglo, a principios del siglo XIX. De hecho, a día de hoy nos encontramos que este pueblo, más bien acumulación como de territorios donde se pretendía asentar un asentamiento, valga la redundancia, a día de hoy está en manos privadas y si nos acercamos por la zona nos encontraremos con diferentes carteles de prohibido el paso y estas cuestiones que por un lado puede tener que ver precisamente con esa propiedad privada que a día de hoy representa. Y por otro lado nos encontraríamos ya los rumores, testimonios y comentarios de quienes dicen que en esa zona pues ha habido desapariciones bastante extrañas, incluso muertes y asesinatos en extrañas circunstancias. Lo típico, ¿no? Pues que cuando uno va y hace ciertas fotografías puede encontrarse cositas raras en ellas. Todos estos son los rumores que circulan alrededor. Pero una pregunta. ¿Ese tipo de muerte, asesinatos y demás tienen que ver con algo extraño o tienen que ver porque quienes han ido se han acercado demasiado y no han atendido a las señales que le lanzaban de que no entrarán allí? Este tipo de comentarios, más allá de alguna desaparición que efectivamente, al tener en cuenta que nos estamos adentrando en zona boscosa y sí que pues alertan de tener cuidado a meterse en solitario por allí porque te puedes perder, no tienen una base fundamentada a día de hoy, sino que atiende más bien, efectivamente, atiende más bien a a tantas y tantas de las leyendas urbanas que, como ya sabéis y hemos demostrado en más de una ocasión aquí en el colegio, pues circulan, ¿no?, por Estados Unidos. Pero antes de llegar a ese punto, porque además hay una serie de fenómenos, vamos a decir, mediáticos o cinematográficos que impulsan un poco las habladurías sobre Dudley Town, tenemos que comentar, como estábamos diciendo,
que esta zona no es como tal un pueblo en sí, sino que el nombre le fue dado a varios terrenos de Cornwall que eran pertenecientes a la familia Dudley. El área, que después sería conocida como, y a día de hoy es conocida como Dudley Town, fue fundada a principios de los años 40 del 18 por Thomas Griffiths, que bueno, se asentó en la zona, y le siguieron después ya varios miembros de la familia Dudley. Esto, el problema de la zona es que, digamos, no era la mejor zona para cultivar. Pretendieron transformar estas tierras de bosque en tierras de cultivo, y se dieron cuenta pues que incluso determinadas sustancias y determinados elementos presentes en las aguas cercanas y en la tierra no eran, insisto, las más apropiadas para que allí pudieran llevar a cabo un lugar de cultivo idóneo. Esto es lo que probablemente provocará que en apenas un siglo abandonaran la zona y no ningún fenómeno extraño o paranormal. De hecho, hay un rumor local que lo que nos cuenta es que precisamente uno de los fundadores de Dudley Town era precisamente descendiente de Edmund Dudley, que era un noble inglés que fue decapitado por traición durante el reinado de Enrique VII. ¿Cómo se la gastaban entonces? Y desde ese momento, precisamente, la familia Dudley lo que fue maldita, fue objeto de una maldición que les seguiría a través del Atlántico hasta que llegaron a América. Y se dice que precisamente fue esta maldición la que causó la decadencia de los cultivos, así como varias enfermedades mentales en el pueblo. Estos rumores empiezan a circular principalmente a partir de los años 80, pero bueno, se impulsan o se ven acrecentados de alguna forma en el año 99, a finales del siglo XX, cuando se estrena esa película, ese falso documental del proyecto de la bruja de Blair, que trata precisamente sobre un bosque fantasma, que lo que hizo fue provocar, ¿no?, el interés por esta clase de lugares y por esta clase de zonas, y que también dio un empujón a los rumores y leyendas locales de que adentrarse en Dudley Town pues era un poco adentrarse en una zona desconocida y maldita. Aunque, fíjate, ahí, aparte de que no se ha podido, los historiadores locales no han establecido una relación directa, no han podido contrastar esa relación de los Dudley que llegan a Dudley Town con este personaje maldito tras ser decapitado, hay historiadores que afirman que precisamente las causas principales de desaparición de la ciudad fue, como hemos dicho, la dificultad para cultivar, y también porque digamos que las desapariciones, la variedad de desapariciones, las extrañas muertes, se habla incluso de suicidios y de casos de locura, hay algunos expertos que afirman que estos casos de locura ocurridos en la población podrían estar relacionados precisamente por las malas condiciones del lugar, ¿no? Porque podrían tener que ver con el alto contenido de plomo de las aguas del lugar, que podrían haber provocado pues algún tipo de trastorno, ¿no?, tras una intoxicación continuada a este plomo de las aguas. Pero más allá de estos rumores y estas historias que surgen a veces alrededor de determinados lugares, parece que todo estaría más próximo al terreno de la leyenda urbana que, como hemos visto en nuestras historias, no fundamentados por extraños casos reales. Oye, Josep, este verano nos vamos a Bosnia y a Croacia. ¿Hay algún lugar del estilo de lo que estamos hablando precisamente en estos sitios? Pues lo vamos a tener a tiro de piedra, porque en 1023 se desató un gran incendio en Dubrovnik, que es donde vamos a tener nuestro cuartel general apenas lleguemos allí, y los habitantes de Dubrovnik decidieron irse a rezar a San Benito, prometiéndole que construirían un monasterio en su nombre si él intervenía en la extinción de ese incendio y a salvarles. Milagrosamente el fuego se extinguió al instante. ¡Bum! Algo raro, ¿no? Y los fieles a su palabra, nunca mejor dicho, valga la redundancia, le construyeron un monasterio benedictino y una iglesia en Lokrum, que dedicaron a la Santísima Virgen María. Es una isla que está ahí, delante de Dubrovnik. Y sin embargo,
Más tarde, un general del ejército francés ordenó el cierre de ese monasterio y la expulsión de esos benedictinos. Los monjes, horrorizados, caminaron por el perímetro de la isla 3 veces en una especie de procesión de uno en uno, con sus velas, que era una Santa Compañía versión croata, y maldiciendo a aquellas personas que querían quitarles la isla. Quien reclame locrum para su propio placer personal será condenado. Y después, bueno, pues fueron sacados de la isla y nunca regresaron. Maldición la hay. Y esa maldición parece ser que persistió. Incluso uno de los 4 aristócratas de Dubrovnik, que había sido acusado de tomar el control de esa pequeña isla, llegó a salir disparado por una de las ventanas. Otro se ahogó durante un viaje que iba hasta ahí. Un tercero fue asesinado por un sirviente. Es decir, eso ha llegado a perpetuar la leyenda de que los benedictinos siguen con su maldición tan vivos en la isla, en Locrum, como nunca. Yo me imagino que no se planteará tener allí no sé si está ahora mismo, hay un monasterio o hay un asentamiento. Pues yo estuve allí por última vez hace 15 años y del monasterio quedan ruinas. Hay piedras, sí. No, claro, es que se los tiran por la ventana. Claro. En fin. Bueno, pues con esta historia vamos a afrontar ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy. Y llega el momento de las conclusiones, bueno, de las reflexiones, vamos a decir. Y claro, cuando hablamos de este tipo de temas, de este concepto, ¿no?, que es el de maldición, que parece en ocasiones envolver determinados lugares, la pregunta es obvia. ¿Estamos ante mera sugestión / superstición? O desde vuestro punto de vista, aquí hay otras cosas que juegan a veces con bastante mala leche. Yo creo que de entrada todos intentamos pensar que es un tema de sugestión, ¿no? Pero siempre te queda aquella cosa de ¿y si? O sea, a mí no puedo evitar pensar que si tuviera que vivir en uno de estos lugares o tuviera que tener relación con uno de estos objetos o lo que sea, siempre me quedaría ese resquemor, esa sensación de quizás de sugestión, como bien dices, pero me daría un cierto, no sé, un cierto mal rollo. Repelús, que se dice, ¿no? Sí. No sé si existen, pero a ver, las haylas, ¿no? Como se suele decir de Las Vegas, pues un poco lo mismo. Aunque la Biblia empieza diciendo que en el principio fue el verbo, y eso nos apela a la fuerza de la palabra. El segundo es sustantivo. Estupidez, en fin, lo siento. Nos apela a la fuerza de la palabra, por lo tanto a la sugestión. Pues yo creo que en el mundo de la maldición interviene algo más. ¿Por qué? Porque hay personas que, aun sin ser conscientes de que puede haber imperando sobre un determinado objeto una maldición de alguien, recibe un influjo negativo. Y entonces ahí hay algo más. ¿Se puede explicar en términos racionales? Bueno, tal vez me llevaría mucho espacio, pero es verdad que hay elementos dentro del mundo de la física cuántica, dentro del inconsciente colectivo, dentro de lo que la tradición ocultista ha llamado archivos acásicos, que nos permiten establecer una especie de conexión con un mundo tan real como el nuestro, pero que no podemos ver ni observar porque son arquetipos, porque son algo que no tiene forma, que pueden sustanciarse bajo determinadas condiciones. Y eso explica el que a unos puedan tener esas experiencias negativas con los objetos malditos y otro no. Es como la esencia del gafe. El gafe existe. Todos hemos recibido alguna vez su influjo, pero sin embargo no es experimentable en laboratorio porque unas veces sí y otras veces no. Jesús, ataca. No, bueno, ya sabéis que yo en este caso, pues, al final siempre acabo posicionándome más en el lado de la sugestión que de la posible realidad de que determinados linajes, determinadas familias o determinados objetos pueden ser causa de una maldición. Ya hemos visto que muchas de estas historias o muchas de estas maldiciones obviamente, pues son realmente truculentas, extrañas y a cualquiera le puede generar, ¿no?, una predisposición a observar más lo negativo que lo positivo. De hecho, yo me posiciono en el lado de Laura. A pesar de mi escepticismo, yo no me quedaría a solas en un lugar de estos a pesar de intentar racionalizar esta clase de fenómenos. También es cierto, y yo creo que hoy hemos hecho una muy buena diferenciación, y es lo bueno también del Colegio Invisible, ¿no?, y de la didáctica en estas cuestiones, que vemos cómo algunas
maldiciones, se crea en ellas o no, tienen un fundamento mucho más blindado y fuerte que otras, ¿no? Que parece que están amparadas muchas más ocasiones por la leyenda urbana y por determinadas historias, ¿no? Que se van pasando a lo largo de los años y que no tienen una base real. Sin embargo, otras, curiosamente, y ahí es donde está la gracia, ¿no? De esta clase de historias, creamos o no en ellas, sí que parece tener una narrativa a lo largo de los años y a lo largo de los siglos que nos deja un poco con la inquietud de si esta clase de cuestiones pueden ser reales o no, pero bueno, un poco como las meigas, ¿no? Parece a veces que a verlas, haylas. Ha sido tan bueno que no le voy a poner 2 velas negras. Mira, eso está bien. Por si las moscas. Pues fijaos. Tú eres de Jaén, ¿eh? Y los de Jaén... Sí. ¿Qué pasa con los de Jaén? Que creen mucho en la... Joder, ¿cómo ha entrado? Ha entrado rápido. Cuidado. Sí, a ver, que responda él, a ver qué piensa. Mira, yo lo que pienso es que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jesús, pero fijaos, hace años, muchos años, os hablo de hace 20 y tantos años, un día en la redacción de la revista Enigmas me vino el doctor Jiménez del Oso con un anillo y me dijo, toma, te lo regalo. Digo, vaya, era un anillo que estaba formado por una alianza, era evidente que era una alianza de boda, y en la parte superior había la figura de un diablo absolutamente aterrador, lo recuerdo con los ojos como si tuviera, bueno, dos piedras preciosas de color rojo. El tono del diablo, la cara era de color cobre, y él me contó que se lo había regalado tiempo atrás en la consulta de psiquiatra, él era psiquiatra, bueno, pues le había regalado una señora, una paciente, le había contado una historia, bueno, pues que era un anillo de su marido, que no le gustaba demasiado, porque parece ser que todo lo que le había traído eran desgracias desde que lo tenía, y el doctor Jiménez del Oso, que era un tipo valiente, dijo, bueno, pues dámelo a mí. Y claro, después de contarme esta historia, de regalármelo, yo durante mucho tiempo pensé, ¿por qué me lo ha regalado? ¿Por qué él, estaba experimentando contigo? ¿Por qué él, que es un tipo valiente, se ha querido desprender de un objeto así? Bueno, pues yo hice lo propio y le mando un afectuoso saludo a la persona que es oyente del programa, es un querido compañero del que tampoco voy a decir el nombre, pero ahora mismo se está enterando de que el anillo que le regalé hace 22 años está maldito.